como hemos visto anteriormente, el hecho de que una persona o un hombre pudiera darse cuenta de la filosofía y preguntarse acerca del mundo estaba imposible, porque se lo comían, lo mataban, se ahogaba o padecía cualquier cosa. Es decir, la naturaleza era como su peor enemigo. Una vez que se va estableciendo, como vimos en el sedentarismo, cómo va haciendo diferentes comunidades que le permiten protegerse, domesticar a la naturaleza, domesticar a los animales, entonces es capaz como de evolucionar un poco más. Ahora también la ubicación es muy importante. La ubicación en los mares no permite que haya un buen desarrollo de una civilización, sino que más bien el mejor lugar y el idóneo es en los ríos. Piénsalo, todas las grandes civilizaciones son Mesopotamia, Egipto, Roma, incluso aquí en México está también el lago de Xochimilco, y es justo esta parte en donde hay aguas dulces. Es posible la supervivencia del hombre de una mejor manera, tanto que lo lleva a establecerse y construir grandes edificios, grandes templos para la adoración de los dioses. Entonces, en este punto, las grandes civilizaciones están ocupadas, cada uno tiene su propio papel, cada uno juega su propio rol, y entonces esto le permite ir avanzando poco a poco. Ahora bien, todo estaba diseñado para agradar a los dioses, y de ahí se empiezan a construir los grandes edificios, las grandes torres, las grandes pirámides, las grandes murallas. ¿Para qué? Para lograr que los dioses estén satisfechos con nosotros. Ahora bien, ¿por qué la filosofía no surge en Egipto, en Mesopotamia, siendo que son civilizaciones muchísimo más antiguas que las de los griegos? Bueno, todo parte con la idea del tipo de dios que se tiene. Como hemos visto, para los egipcios el tipo de dios que eran animales. Para los de Mesopotamia también coincidía con que eran animales, y por otro lado también eran conocidos como fuerzas abstractas de la naturaleza. Por ejemplo, el fuego, la lluvia, todo este tipo de cuestiones que no necesariamente estaban tan en contacto o tan identificadas con los hombres o con los ciudadanos. Entonces, en este punto lo que sucede es que los griegos tienen una visión de los dioses de una manera que es antropomorfizada, es decir, que tienen forma humana. Claro, son más bellos, son más fuertes, son más grandes, son más poderosos, resplandecen, pero no quiere decir que por esto no sean como si fueran personas. Son grandes personas que son perfectas. Entonces, en este punto hay más relación. Ahora bien, la cuestión de los dioses es muy interesante, porque los dioses muchas veces no se ponen de acuerdo. Tanto es el problema que en una de las peleas que tienen se vuelve algo completamente legendario. Es decir, es la primera obra histórica, épica, que nosotros podríamos saber. Es decir, Homero en el siglo VIII a.C. es cuando se inventa el vocabulario griego. Gracias a él tenemos esta idea de vocabulario griego. Por otro lado, se basa en una pelea, en una lucha que hay y surge en Troya, en la antigua Troya, que está al norte de Grecia. Ahorita, hoy día es lo que nosotros conocemos como por Turquía. Tenemos la ciudad amurallada de Troya. En Troya vivían varios príncipes que estaban protegidos. El rey en ese entonces era Príamo, y entonces sucede que en el siglo XII a.C., o sea, 400 años antes, se había vivido una guerra tan cruenta que quedó grabada en la mente de los hombres. En el 800 a.C. es cuando Homero decide escribirla. Ahora, de Homero tenemos cierta discusión, porque Homero significa ciego en griego. Entonces, hay una discusión entre si Homero fue una persona o fue un conjunto de personas ciegas que escribieron todo esto. Sin embargo, es muy importante el relato. ¿Por qué? Porque este relato se pasó de generación en generación de manera oral, y hasta Homero se escribe por primera vez, y desde entonces la educación básica griega era leer la Ilíada. Ahora bien, en este punto la Ilíada muestra la relación, es el mejor ejemplo para mostrar la relación entre los dioses y los hombres. Es decir, aquí vemos cómo interactúan los dioses y cómo se meten en la vida de cada hombre. Ahora, para tener una idea, si nosotros nos vamos a los otros mitos griegos que son muy conocidos, por ejemplo el rey Midas, que ya hemos hablado mucho en Cafeico de este mito, de este rey poderoso que le pide a los dioses que le dé la posibilidad de convertir todo en oro, y entonces por su avaricia y por su falta de honestidad y de amor hacia los dioses y hacia la verdad, entonces es condenado a que todo lo que toque está en oro. Al principio parecía una bendición y ahora es como una maldición. Ahora bien, los dioses no son como genios de la lámpara mágica que la frotas y entonces si no eres muy específico te destruye todo, sino que más bien lo que hacen los dioses es que les interesa que nosotros les hagamos favores, que les recemos, que todo. Ahora bien,
los dioses no nos necesitan, o sea, entre más les recemos no quiere decir que sean mejores, sino que más bien nosotros necesitamos de los dioses para poder vivir una vida mejor. Entonces la relación que hay es que los dioses, como no nos necesitan, pueden hacer con nosotros lo que quieran. Y ahí tenemos el principal problema de la cuestión de los dioses con los hombres. Ahora bien, otro de los mitos que ilustra muy bien esto es el mito de Aracne. Aracne era una mujer que sabía tejer muy bien, tejía tan bien que incluso los hombres le empezaron a buscar, le empezaron a alabar, tanto y de tal manera que dejaron de alabar a Atenea o Minerva, dejaron de alabarla en su capacidad para tejer. Y entonces Atenea se enoja, se asombra de esta falta de piedad que tienen hacia ella, esta falta de reconocimiento hacia su grandeza, y entonces resulta que el hobby se lo estaban quitando uno de los mortales, y llamada Aracne. Entonces un día se presenta Atenea vestida como una anciana, y entonces lo que hace es presentarse en la puerta de Aracne y le pide que le teja algo. Aracne, en toda su soberbia, dice que no, que hay alguien más que lo puede hacer, que ella es la mejor tejedora, incluso más que la diosa Atenea. En ese momento Atenea se molesta, se transforma en frente de Aracne y la reta a un duelo. ¿Quién teje mejor? Ahora, aquí tenemos un problema. Si uno se enfrenta o se compara con una autoridad o con alguien que tiene muchísima más experiencia, probablemente va a salir perdiendo. ¿Por qué? Si nosotros nos damos cuenta, la soberbia en este punto está cegando a Aracne de darse cuenta que quien está enfrente es Atenea, una diosa, y su hobby es tejer. Entonces, se ponen a tejer ambas. Claro, el producto final de la diosa es muchísimo mejor que el de la mortal, y entonces Atenea castiga a Aracne, y entonces la castiga para que esté condenada a siempre tejer. En este punto, desde entonces, tenemos lo que son las arañas hoy día. Las arañas están condenadas a tejer y si no tejen, están muertas. Entonces, esta es parte de la explicación del cosmos que tenían los griegos para dar a entender lo que sucedía. Bueno, pues en este punto, si nosotros lo magnificamos a la guerra de Troya, que surge en 1200 a.C., escrita por Homero en el 800 a.C., podemos ver esta relación. Es decir, la guerra de Troya surge a partir de estas envidias, estos celos y esta falta de ponerse de acuerdo, falta de comunicación entre los dioses. Para empezar la Ilíada, necesitamos acceder a un mito anterior de la Ilíada, un paso atrás. Es decir, en este punto, digamos que acaba de nacer un nuevo dios. En este nacimiento de un nuevo dios, los dioses del Olimpo, que son 12, empiezan a festejar. En este festejo que tienen los dioses, van teniendo una especie como de cóctel, están todos muy alegres, están muy emocionados con el nuevo nacimiento de este dios e invitan a todos los dioses que existen. En pleno cóctel aparece la diosa Iris o Penia, la diosa de la discordia y de la miseria. Y entonces aparece, se presenta ante todos los demás y dice: no me invitaron. Todos los dioses están aquí y a mí no me invitaron. Entonces los dioses le dicen: no, pues no te preocupes, se nos olvidó avisarte, pues pásale, te damos qué quieres tomar. Y entonces la diosa Penia dice: no importa, no vengo aquí en mal plan, o sea, no vengo en guerra. Simplemente quiero decir que invitan a todos los dioses y a mí no me invitaron. Entonces, para que vean que no soy una persona resentida, vengo a traer un regalo. Y entonces saca una manzana.